Seguimos en Nativa y ahora vamos a analizar lo ocurrido en Patás, precisamente con el asesinato a 9 trabajadores de la empresa minera Poderosa. Tenemos para esto la presencia del doctor Luis Herrera, ex jefe de asesores del Mininter. Doctor Herrera, bienvenido a Nativa. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gracias por la invitación. Doctor Herrera, ¿la minería ilegal nos está ganando? ¿Nos ganó? Bueno, no nos ganó, pero nos está ganando. Principalmente diría, le está ganando a la gestión del gabinete Otárola. Ya. ¿No? O sea, yo creo que esto demuestra que todo este año la gestión del gabinete en su conjunto, ¿por qué? Porque acá hay varios sectores involucrados, no solamente es un tema policial. O sea, también hay actividad de energía y minas, ¿no? Y aparte, obviamente, de los temas de desarrollo propio que debieran haber en la zona que no han existido. Entonces, lo que ha pasado en Patás es como una noticia que ha caído obviamente como una bomba en la sociedad peruana, pero que no es el primer hecho. O sea, fallecidos respecto al tema de lo que es minería ilegal, la propia empresa Poderosa lo ha informado, ya tenía 7 muertos en los meses anteriores y nadie ha hecho nada. Igualmente se informa de muertos en Puno, en Acarí, o sea, toda zona donde hay una discusión entre la minería formal y la minería ilegal, hay este tipo de situaciones. Entonces la gran pregunta es, ¿qué se ha hecho desde el Estado y específicamente desde la PCM, que es la que conduce las políticas públicas para superar esto? Y la respuesta, dado los hechos, es nada. ¿Y por qué no se hace nada? Es decir, si hay conocimiento de toda esta situación, si hay antecedentes claros, afectación a personas, vidas humanas perdidas, ¿por qué no se toma acción al respecto? ¿Qué hay alrededor? Yo he llegado a pensar de que solamente hay 2 posibilidades. Una es ineptitud e ineficiencia pura e incapacidad de tomar decisiones, ¿no? O sea, es mucho más cómodo seguir girando sobre lo mismo, de aumentar penas, ¿no? Pero no ingreso al fondo del tema. Y la otra es quizás un convencimiento político de que hay que tener pues, un poco en vilo a la sociedad peruana para generar en largo tiempo, en un mediano plazo, un nivel de hartazgo, ¿no? Que genere una corriente política hacia el 2026, hacia el proceso electoral de elección pues, de un candidato peor a lo que hemos tenido, que garantice status quo para algunas personas. Ya, en el análisis político solamente hay esas 2 posibilidades. Entonces, si nos vamos a la primera posibilidad, a la pura ineficiencia y pura indecisión, vamos, cualquier gabinete, cualquier gestión pública se mide en función de resultados. Toda política pública tiene que tener resultados. Entonces, si tenemos en este año un gabinete que tiene cifras negras en materia de inseguridad ciudadana y tiene cifras negras en materia de economía, lo que tenemos que concluir es que tenemos un gabinete que tiene resultados absolutamente negativos y que ya está en un momento en el cual ya afecta la gobernabilidad del país. Porque ya vemos nosotros que a raíz de este tema y los problemas que vemos en otras entidades como el Ministerio Público, la voz de váyanse todos pues va arreciando, ¿no? Entonces, eso finalmente al común del peruano, como todos nosotros, que nos preocupa el día a día, nuestro metro cuadrado de necesidades, ¿no? Obviamente nos causa preocupación porque finalmente uno voltea y dice, ¿quién va a arreglar estas cosas? Entonces, eso afecta la gobernabilidad, afecta la confianza en la inversión privada y por tanto genera un círculo vicioso del cual no salimos. O sea, antes se solía decir que si no tomábamos decisión, en unos 3, 4 años el Perú iba a ser un país ingobernable. La verdad es que ya estamos en una situación prácticamente de ingobernabilidad, producto de la ineficiencia en la gestión de las políticas públicas desde la PCM. Por eso que creo que este es el momento en el cual en el entendido de que hay que siempre apostar a la estabilidad de los gobiernos como parte de la construcción del país, que la presidente Boluarte ya seriamente decida ya cambiar al premier y cambiar el gabinete para tener un gabinete que realmente tome decisión. Y la primera decisión que tiene que tomar es cambiar la doctrina de lucha contra el delito.
¿Y cuál es esa doctrina de lucha contra el delito que se ha dado y que se tiene que cambiar? Le explico. En los últimos 20 años, el Perú viene trabajando con una doctrina que se conoce como el modelo garantista, producto de la aprobación en el año 2004 del Código Procesal Penal, que a lo largo de estos 20 años se ha ido implementando paso a paso, no es que se haya implementado de golpe, paso a paso en el Perú, pero que ya nutrió, vamos a decir, el pensamiento ideológico, jurídico, del accionar de la gestión pública en el Perú en los últimos 20 años. Ya. ¿Cuál es el centro de este modelo? Todo el marco legal tiene que estar estructurado para evitar que el Estado abuse del ciudadano, lo cual como concepto es bueno. Entonces dice, muy bien, tanto el delincuente como el ciudadano honrado tienen los mismos derechos. Sí. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el modelo garantista bajo esta lógica? Cuando nosotros tenemos una situación de crisis como el nivel en el que estamos y en la norma, ¿no?, al momento de hacer este ejercicio de igualdad de derechos, equipara el derecho de un delincuente con el de un ciudadano honrado, lo que estamos generando es impunidad en el delincuente. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hemos visto en los últimos años? La policía ubica, detecta, ubica y captura al delincuente. Es capturado, es puesto a disposición de los órganos de justicia y sale libre. Lo hemos visto en infinidad de casos. Pero eso no tiene que... Pero, a ver, pero es... Termino el sí, razonamiento. okay. Lo hemos visto en infinidad de casos. Ya. ¿No? En cómplices de delincuentes de gran jerarquía, lo hemos visto en bandas capturadas con armamento que han salido libres, lo hemos visto en la gente que, ¿cómo se llama?, toma carreteras, incendia servicios públicos y sale liberado. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Lo que sucede con esto es que esto hace que en los últimos 20 años la cultura delincuencial, el sentimiento de delincuencia se haya empoderado. ¿Por qué? Porque siente, bueno, me detienen y a mí me gusta hablar mucho con los policías en la calle. Y ellos te lo dicen, ¿no? Mire, doctor, me dice, nosotros detenemos al ladrón. ¿Qué nos dice el ladrón? Bueno, pues jefe, ya perdió hoy día, ¿no? Pero ya mañana que salgo, tengo que salir a trabajar doble porque voy a recuperar mi día. A ver, pero eso no es que no se cumple la ley, porque una persona que comete delito tiene que ingresar a la cárcel, es decir, tiene que ser sancionado. No es por la garantía de derechos, sino por quienes ejercen todo, no ejercen, mejor dicho, lo que deberían hacer. Yo agregaría solamente un tema, bajo la lógica que usted. Tendría que ingresar a la cárcel. Claro. Tendría. Si se cumplen las leyes. Pero no lo hacen, pues. Pero no tiene que ver con el hecho de que se garanticen sus derechos. Es el modelo. ¿Y por qué? El modelo que trajo al Ministerio Público como director de la investigación criminal. Ya. Un cruce de roles que hasta ahora no logramos superar. ¿Qué pasa? Estos 20 años de presencia del Ministerio Público en la conducción jurídica de la investigación criminal ha achatado la investigación criminal. ¿Por qué? Porque teniendo el órgano especializado, que es la Policía para la Investigación Criminal, se encuentra, ¿no?, frente a otro actor que es el Ministerio Público, con fiscales provinciales que puede tener la mejor intención, pero no somos especialistas en el tema de la investigación criminal. Yo he visto varios casos donde, por ejemplo, la Fiscalía, la Policía, por lo general, cuando hace su trabajo bien, sabe dónde está el delincuente y tiene capacidad de poder entrar, pero tienen que hacer las coordinaciones para poder, entre lo que hacen las coordinaciones para que le entre atención, el delincuente ya se fue, ¿no? O entre lo que hacemos las coordinaciones para poder hacer una intervención, el delincuente ya extorsionó o ya mató a la persona. O sea, el mecanismo de la justicia en el Perú hoy día no tiene la velocidad con la que se mueve el delincuente. ¿Qué es lo que justamente se discute y se plantea, no de ahora, sino de hace años atrás? Dentro de un marco democrático, y es una doctrina dentro del derecho penal completamente conocida y válida, existe lo que se conoce como el derecho penal del enemigo. ¿Qué significa el derecho penal del enemigo? El ciudadano que delinque, y ojo que cuando hablamos de delito hablamos de todo tipo de delitos. Es tan delincuente el que roba un celular como el político que roba. Entonces, esta persona, que, a diferencia del modelo garantista, el modelo penal del enemigo lo que dice es que por definición el delincuente, el ciudadano que delinque ya tiene un cierto tipo de delitos
de derechos restringidos producto de la condición de delincuente. Ya. Y aquí estamos hablando de tres cosas que son bien puntuales. Ubicación y captura, procesamiento y todo lo que es prisión. Ya. ¿No? Entonces, ¿qué es la discusión que se plantea? Mientras que este tema del modelo no cambie, así el Premier salga a decir que va a poner 30 años de cárcel para todos los delitos del Código Penal. Nada va a cambiar, porque lo que no cambia es el modelo procesal y no cambia el modelo de investigación. O sea, estamos mirando la copa, pero no estamos mirando la raíz. ¿Y qué es lo que en este caso en particular, cuando hablamos de la minería ilegal, usted hablaba de ir a los problemas de fondo? Sí. ¿Cuáles son esos problemas de fondo? Porque tenemos también una comunidad a su alrededor que subsiste a partir de la minería ilegal. Entonces, también se crean condiciones para que ésta permanezca. Plenamente de acuerdo. ¿Por qué? Porque justamente eso demuestra que el problema del delito ya hace años dejó de ser un problema eminentemente policial. Es un tema de amenaza nacional. Y al ser un tema de amenaza nacional, tienen que participar otros sectores. Primero, el Ministerio de Defensa, que para estos efectos se ha puesto completamente de espaldas a lo largo de este año. Y otro tipo de sectores como por ejemplo producción, como por ejemplo salud, todo eso es lo que se llama la prevención del delito. Entonces, ¿cómo es posible que una zona minera tan rica como Patas tenga situaciones de pobreza en su entorno social? O sea, no es que la minera no tribute. Obviamente ahí tenemos ya el conocido problema que todos denunciamos, la corrupción. O sea, ineficiencia y corrupción. Cuando los presupuestos públicos no se ejecutan o se ejecutan de manera deficiente o con corrupción, entonces pasa lo que está pasando, ¿no? O sea, si nosotros hacemos seguramente una revisión de los presupuestos de los últimos, digamos, 10 años, en comparación contra lo que han tributado estas empresas, y hacemos el contraste de cuánto se ha ejecutado de manera eficiente en la zona, seguramente que nos vamos a llevar sorpresas desagradables, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, a nivel estricto de atacar el delito desde la raíz, obviamente que tenemos que replantear el tema del reinfo. O sea, no podemos darle un paraguas tan general a la minería informal que encubra lo ilegal. Segundo, tenemos que cambiar la relación policía-SUNAT para efecto de lo que es el control de los insumos químicos, ¿no? O sea, SUNAT tiene toda la información con respecto al tema del seguimiento de los insumos químicos, que su espejo tendría que ser la policía para explotar esa información y hacer seguimiento a cada embarque, a cada camión que va y sale con cualquier tipo de insumo. La fluidez de esa información no es la que debiera. O sea, ahí hay que replantear el tema, ¿quién es el que debe manejar eso? ¿La SUNAT o lo debe manejar la policía? El otro tema es que tenemos que reestructurar completamente su CAMEC, ¿no? O sea, una preocupación que existe, por ejemplo, ha llegado el ministro Torres Falcón, a quien conozco, pero no ha hecho absolutamente ningún cambio en la estructura de la gestión del ex ministro Vicente Romero. O sea, la gestión del Ministerio del Interior está continuando en el mismo riel y en el mismo tono que tenía con el ministro Romero. Entonces es más de lo mismo. Entonces no va a cambiar nada en ese tema. Entonces cuando el ministro sale y dice los delincuentes tienen las horas contadas, yo no sé quién es el que tiene las horas contadas, pues si es el delincuente o es el gabinete el que tiene las horas contadas, ¿no? O sea, hay que ponerlo así de claro. Entonces, al no haber cambios en la gestión del Ministerio del Interior, al no haber cambio en la doctrina, al seguir pensando que las cosas se van a arreglar simplemente porque incremento penas, o sea, la cosa va mal. Claro, porque allí estamos viendo también una minería ilegal que podría ir a la legalidad. ¿Es posible hacer eso o no? Sí, bien, yo soy un convencido, bueno, por mi experiencia profesional también en algún momento he sido jefe de proyectos para implementar una planta minera en la zona de Acarí, Arequipa, ¿no? Entre los años 2006 y 2008. Y participé de ese proyecto desde que llegamos al terreno limpio hasta que la planta funcionó. Y una cosa que me quedó claro es que el Perú es un país
altamente especulativo en materia de concesiones mineras. Ya. Me explico, el Perú es un país que está, la mayor parte del país está concesionado, ¿no? Bajo lo que es el rubro de la ley minera. La ley minera lo que señala es que quien concesiona tiene un periodo, no recuerdo bien si es de 4 o 5 años para hacer inversión, para poder obviamente hacer la explotación y luego explotación minera. Pero ¿qué es lo que pasa en el Perú en la práctica? Gran parte de las personas que concesionan no invierten para lo que es exploración y más bien, de una u otra manera, incentivan la minería informal, ¿no? Para que, si es que hay algún tipo de descubrimiento, luego, como dicen, colocarse en la base del camino para cobrar su regalía. ¿Informal igual a ilegal? ¿Informal igual a ilegal? Así es. Ok. ¿Por qué? Porque ahí estamos hablando de blanqueo de dinero. Ya. Entonces, un informal, por definición, es el que está realizando una actividad que es plenamente conocida, pero que no tiene determinadas licencias que tiene que regularizar. Y que no regulariza porque de repente no tiene el contrato de explotación minera con el dueño de la concesión. El ilegal es el que tiene una actividad minera completamente desconocida, que no quiere formalizarse, que no se sabe de dónde saca los explosivos y mucho menos los insumos químicos, donde no se sabe de dónde viene el dinero para la exploración y no se sabe dónde van los ingresos de la explotación minera. Entonces, yo creo que, por ejemplo, una decisión que es ya política es justamente entrar a replantear la modificación de la ley de minería para que el Ministerio de Energía y Minas haga una verificación. O sea, tenemos que evitar las concesiones mineras especulativas. O sea, y al momento que nosotros eliminemos las concesiones mineras especulativas, ya viene una segunda fase, un poco el modelo económico que hablaba de Soto cuando habla del tema de la formación de capital. Forma capital el que es dueño de la tierra, ¿no? Entonces, por ejemplo, pongo el caso de Gacarí en Arequipa. O sea, ahí hay concesiones mineras donde hay dueños de concesiones que nunca van a poder ingresar a su concesión. Hay miles de personas en determinados cerros. Ya, entonces, la segunda etapa es entrar a asociar a esas asociaciones informales, a formalizarlas, a asociarlas y a transferirle a ellos temas de propiedad, pero directamente al minero y no a las directivas de las asociaciones. ¿Por qué? Porque ahí es donde se genera el otro nivel de corrupción, pues. Okay. Los ingresos tienen que ser directos al minero vía un empadronamiento, ¿no? Entonces, pero esas son decisiones, como dicen, ya de alta política. De alta política que no se están tomando, pero no se están tomando no solo ahora, es decir, esto viene desde hace muchísimos años. Mire, no olvidemos que un momento trascendental en la historia del Perú respecto a minería fue justamente el gobierno del presidente Humala con su frase agua sí, oro no. O sea, ese es el momento donde la historia minera en el Perú comienza a hacer un giro, ¿no? Pero un giro hacia abajo, un giro para peor. Justamente, bueno, la casualidad que el primero era pues el asesor presidencial del señor Humala, ¿no? Entonces, eso es, todo gobierno, y es una cuestión ya de ciencia política, todo gobierno tiene una agenda política, tiene un pensamiento político. Y el pensamiento político de los gobiernos de turno se vuelve en política pública. Entonces, el tema está en que el gobierno de la señora Boluarte tiene de aquí al 2026 un reto. Tiene el reto de parar la caída y recuperar sendero de crecimiento, porque si los porcentajes de caída del PBI se mantienen, para el 2026 vamos a estar en 35% de pobreza. Vamos a estar en 35% de pobreza, o sea, ya hoy día estamos hablando de 30%, entonces con una situación donde la inversión privada está en negativo, no hay visos de que vaya a subir. Entonces, ese es un problema de gobernabilidad fuerte, sí, porque no hay confianza. Y donde también sabemos que no necesariamente la minería legal está siendo cambio positivo para las propias comunidades donde se practica. Entonces, hay varias situaciones, obviamente,
estamos en contra de la minería ilegal y todo lo que está sucediendo, pero también todo el aspecto minero debe analizarse y verse de manera conveniente en todas las aristas, me refiero. Claro, ¿no? pero eso quién lo tiene que hacer, la alta política. Claro, la eso alta sí, política. eso O sea, la alta totalmente de política. acuerdo. Por ejemplo, en el segundo gobierno del presidente García hubo, por ejemplo, en el momento de la crisis internacional del 2008, se sentó a la mesa todas las grandes empresas para hacer el aporte para el tema de poder generar caja justamente para enfrentar la crisis. Esas son decisiones políticas, pero para eso hay que tener liderazgo. Entonces, nuevamente, tenemos un momento en el cual tenemos un gobierno que tiene todavía un tiempo, unos 2 o 3 años en el cargo hasta el 2026, que debiera llegar en función a lo que es la estabilidad que debemos de buscar en todo gobierno, pero si quiere hacer cambios, tiene la presidenta Boluarte que cambiar urgentemente el gabinete, porque como digo, yo creo que el Premier ya en este momento está, diríamos, vendiendo humo, ¿no? Porque cuando sale, por ejemplo, a anunciar, a decir que han tomado en gabinete la decisión de implementar el 911, para quienes conocemos el tema, no sabe pues a nada. ¿Por qué? Porque, le explico, implementar el 911 es un procedimiento de tercer nivel en el Ministerio del Interior. Es una actividad que no debiera demorar más de 1 mes y medio, si es que todos los actores, porque es unir plataformas, es unir la plataforma tecnológica de los bomberos, del Ministerio de la Mujer, de la Policía, del Poder Judicial, dentro de lo que es la Política Nacional de Transformación Digital, ¿no? En base a lo que ya existe, que es la plataforma PIDE. Entonces, uno se pregunta, ¿que para eso pidió el Ejecutivo delegación de facultades? Para poder llevar a norma legal un procedimiento que realmente es de tercer nivel. O sea, mire, nosotros el año pasado, en el mes de julio, cuando le dejamos el plan de trabajo, porque nosotros dejamos un plan, el ministro dejó un plan y yo mismo se lo entregué al ministro Huertas, está bien claro ahí de que uno de los puntos que había que trabajar era el 911. Y ya ha pasado más de 1 año y medio y un año y no se ha hecho nada. Ok. ¿No? Entonces, bueno, en resumen, sí, decisión política, pero necesitamos otros actores ya que tomen la decisión política. Yo considero realmente que el ministro Otárola y su gabinete ya no tienen la capacidad de poder tomar decisiones en este momento. Muchas gracias, doctor Herrera, Gracias por a haber usted. estado con nosotros. Muchas gracias. Entonces, hemos analizado la situación, lo lamentable ocurrido en Patás y esperamos que hayan cambios necesarios y urgentes en beneficio de todas las comunidades y en realidad de todo el país.